Esta conferencia, que la he titulado La encrucijada de los docentes no presenciales, vamos a seguir hablando de los docentes, de la encrucijada, de los dilemas, de las vicisitudes, de esas vicisitudes de los profesores de cualquier nivel y modalidad en general y de la educación a distancia en particular. Tienen en la pantalla el esquema que voy a tratar de seguir. Vayamos a la primera parte, el docente de hoy. En esta primera parte voy a abordar los puntos, los aspectos que figuran en la pantalla. Mis queridas amigas y amigos, hagamos un esfuerzo retrospectivo. ¿Quién nos recuerda la figura de sus buenos maestros, de sus buenos profesores? ¿Podríamos traerlos a nuestra mente haciendo un esfuerzo? ¿Qué estamparon en nuestro interior? ¿Cómo nos lo enseñaron? ¿Cómo les consideraba la sociedad? ¿Cómo se les recuerda ahora con esa mirada retrospectiva? ¿Cómo lo hacen ahora los maestros, los profesores en nuestros centros educativos? ¿Cómo lo hacemos nosotros, ustedes y yo? ¿Cómo nos ve la sociedad de hoy? ¿Qué nos exigen los alumnos, los padres, los políticos, la propia sociedad? Vayamos a la relevancia. La relevancia del docente, del profesor, del maestro en la sociedad de hoy. Históricamente saben ustedes que el docente ha venido haciendo de puente entre la familia y la sociedad. El docente ha venido haciendo de puente también para trasladar, o mejor, para transitar desde la información al conocimiento, a un conocimiento personal, crítico, selectivo, emancipador, apropiado a esa forma en que cada cual percibimos y sentimos el mundo. Si los puentes se quiebran, el tránsito y la comunicación se van a complicar. Generalmente se viene aceptando la idea de que la calidad de un sistema educativo está directa y prioritariamente relacionada con la calidad profesional y humana de sus docentes. De ahí que caben pocas dudas acerca de la importancia que pueden tener los cambios sociales y legislativos que inciden en la formación del profesorado, en la selección del profesorado, en su propio prestigio profesional. Si les parece, preguntamos, si no, a Finlandia, sobre cómo forman, sobre cómo seleccionan a sus docentes. ¿Le dan la misma importancia que en Argentina? ¿Le dan la misma importancia que en España? No nos equivoquemos. Estamos hablando de los responsables de guiar parte del futuro de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. A ellos corresponde en buena parte la preservación de la cultura de una determinada sociedad, pero paralelamente están obligados también a introducir innovaciones que pueden mejorar a esa sociedad. Sería el célebre dilema, la complementariedad entre las funciones de conservación e innovación que asignamos, que venimos asignando desde siempre a todo el proceso educativo. En fin, amigas, amigos, el docente viene siendo un referente, un modelo para sus alumnos y un modelo también para el entorno, sobre todo en zonas no urbanas. ¿Quién puede entonces poner en duda la relevancia del docente? Los cambios. No entro, como pueden imaginar, a analizar los profundos cambios de la sociedad actual que sin duda condicionan y de qué manera a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero me van a permitir que sí voy a esbozar unos cuantos apuntes en lo más estrictamente referido al entorno educativo. Siempre ha sido extremadamente lenta la adecuación a los ambientes educativos de los cambios que se generan por parte del progreso, por parte de determinadas corrientes. ¿Cuánto cuesta que aquello se haga realidad en nuestros centros, en nuestras instituciones educativas? Sin embargo, ahora sí, ya sí, a pesar de esas resistencias y lentitudes, hoy, mis queridos amigos, se da una clara y obligada ruptura de la práctica secular en las escuelas. Rupturas en los contenidos, rupturas en los continentes en donde
dónde almacenamos los contenidos, ruptura en las estrategias de enseñanza, en los procesos de aprendizaje, en los recursos, en las formas de evaluación, etc. En efecto, han aparecido nuevos escenarios y formas de educar que siguen diferentes estrategias, diferentes procedimientos, diferentes métodos. Del docente y texto impreso como única fuente de información, hemos transitado a una información que venimos sosteniendo a simple golpe de clic. La presentación de contenidos y las formas de comunicarnos son variadas, ágiles, atractivas. No podemos ignorar hoy la cultura de la pantalla. Antes solo existía la pantalla del cine. Hoy cada vez podemos hacer más cosas ante la pantalla que se superponen a la cultura del contacto personal y a la cultura del libro. Pantalla del cine, pantalla de la televisión posteriormente, pantalla del PC, las tabletas, las consolas, los videojuegos, los teléfonos, smartphones, los teléfonos inteligentes, cultura de la pantalla que ha penetrado a la sociedad, que ha penetrado a nuestros estudiantes, que está penetrando, y no digo ha penetrado, a nuestras escuelas. Ya no solo existen los entornos real e intrapersonal, que son los entornos con los que habitualmente nos hemos movido. Internet nos ha traído el entorno virtual. Se trata de ese tercer mundo en el que podemos hacer casi todo lo que hacemos en el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas actividades. Los de antes, nosotros, menos yo, veo caras bastante jóvenes, los de antes, somos hijos de una cultura sólida. Fuimos escolarizados bajo esa aseveración de que había o de que todo eran certezas, certezas sólidas. Lo sabido era sólido, fuerte. Había que transmitir esos conocimientos estables que se habían generado anteriormente, generalmente, por una minoría. Esos conocimientos eran difíciles de cambiar. Hoy, sin embargo, el conocimiento es líquido, como diría Zygmunt Bauman, y se construye entre todos, entre ustedes, entre nosotros. Antes, en fin, los alumnos aprendían y nosotros enseñábamos. Para desenvolverse en la vida ahora hay que enseñar a aprender toda la vida. Hace pocas décadas la escuela era un lugar moderno, con mucha más información que en la mayoría de los hogares. Hoy, ustedes lo saben, suele ser exactamente al revés. Todos estos cambios nos exigen redefinir perfiles, competencias, tareas para un nuevo docente del siglo XXI. Y entonces, claro, llega el desconcierto, llegan los problemas, llegan las exigencias. Cierto que esa relevancia, esas responsabilidades, esos cambios que se están generando, implican que ser docente en la sociedad de este siglo XXI, de esta segunda década del siglo XXI, significa aceptar, sin duda, un rol muy difícil, muy controvertido, muy criticado, muy poco definido. La actividad de los profesores, de las profesoras, se ha convertido en una profesión a veces insegura, borrosa, no exenta de riesgos. Solo hay que estar atento a las noticias que la prensa nos vuelca cada día, cada semana, cada mes. Los docentes se saben, nos sabemos muchas veces cuestionados en nuestro quehacer. Perciben y percibimos cómo se les responsabiliza de la reconducción de comportamientos y actitudes frente a esos modelos que la propia sociedad, a través de sus medios, viene fomentando permanentemente. Se les pide, se nos pide, se les pide lo que no son. Los docentes de hoy no son cuidadores, no son guardianes de la seguridad de nuestros niños y de nuestros adolescentes. La sociedad, los medios, siempre
siempre hablan de las responsabilidades, de los compromisos, de las competencias de los docentes. Pero bien sabemos que hablan mucho menos, hablan muy poco del respeto y consideración debidos a esta profesión. En la nueva sociedad red, el profesor, ante tanto artefacto y artilugio tecnológico, puede llegar a perder sus referentes pedagógicos clásicos, que hizo propios a lo largo de sus años de estudio y de práctica. En muchos casos se da esta realidad. Desde fuera se les está exigiendo a los docentes cercanía y amistad con sus estudiantes, pero a la vez se les exige autoridad. Cierto, se les exige autoridad, disciplina, a la vez que constantemente se les desautoriza. En fin, se pide a los docentes, mis queridas amigas y amigos, que seamos Superman. No me dedico a enumerar todos esos términos que yo he escrito en la pantalla por orden alfabético, pero realmente se nos está pidiendo de todo eso. Se quiere que seamos así de buenos, así de maravillosos y de extraordinarios en nuestro hacer educativo, porque en nuestras manos están poniendo lo más querido en una familia, en una sociedad, a los niños, a los hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, al futuro de nuestro país. La sociedad debería cuidar más a sus profesores, debería ser más consciente de la relevante tarea que tienen encomendada. La sociedad debería ayudarnos a ser mejores, ayudarnos a hacerlo mejor, comprendernos, entendernos, incentivarnos, estimularnos, ilusionarnos, capacitarnos. La profesionalización. La tarea docente, de la que hemos afirmado ya su importancia y trascendencia, a la que nos hemos referido, esa relevancia, esa importancia, exige la necesidad de la profesionalización de esta labor, más aún si entendemos que un profesor no se dedica exclusivamente a transmitir unos conocimientos, a transmitir unas habilidades específicas. El profesor educa enseñando, el profesor forma instruyendo, el profesor modela interviniendo, genera, en fin, aprendizajes en el otro, dirigidos a potenciar su desarrollo como persona, su integración plena en la naturaleza, en la sociedad, en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad del aprendizaje que le ha tocado vivir. Ser educador no debe ser meramente enseñar, no debe ser solo saber, aunque sea mucho, de eso que se desea o se debe enseñar. Educar, desde la perspectiva docente, debería suponer el empeñarse en que el otro sea mejor, que el otro adquiera conocimientos, habilidades, actitudes y, cómo no, que aprenda a aprenderlos por sí mismo. Y ese empeño debe ser actitud propia y necesaria de la figura del docente, pero no de un docente cualquiera. Se hace necesario un docente profesional, un docente comprometido. A esos compromisos nos vamos a referir a continuación. Sería la segunda parte de mi exposición, el docente universitario. Sobre esta parte del docente universitario voy a tocar tres aspectos fundamentales: las diferencias con los otros docentes, la escalada que supone llegar a este nivel. A la docencia universitaria, a la situación que generalmente supongo que una mayoría de los asistentes a este congreso han llegado, a esa docencia universitaria llegan muy pocos de aquellos aprendices que iniciaron la escolaridad en los primeros días de sus vidas. Nos resulta sencillo llegar a ser docente universitario. Estos profesores y estas profesoras de las universidades de nuestro mundo mantienen con los conocimientos, o deben mantener con esos conocimientos, una relación sometida a una permanente tensión. Por una parte, el profesor universitario necesita acumular, transmitir todos aquellos conocimientos que son considerados válidos por la comunidad científica. Pero por otra, forma parte de su misión, forma parte de nuestra misión, el ejercicio de la investigación,
del sostenimiento del progreso, el descubrimiento de nuevos significados, de nuevas creaciones que deben contribuir decisivamente al desarrollo del pensamiento en el área de especialización de cada uno de nosotros. Las diferencias, como diferencias con los docentes de otros niveles del sistema educativo, además de las tareas de todo docente de cualquier nivel educativo, la programación, la impartición de docencia, la evaluación, preparar temas, atender a los alumnos, coordinarse con otros profesores, etc. El docente universitario en nuestras universidades realiza algunas tareas, puede realizar algunas tareas, como por ejemplo, elaboración de actas, participar en reuniones de múltiples órganos colegiados y equipos docentes, participar en la organización de jornadas, congresos, seminarios, formar parte de tribunales y comisiones de selección de otros profesores, tribunales de tesis doctorales, de maestrías, de tesinas, propiciar relaciones con la sociedad, con el mundo de la cultura, relaciones con el mundo de la empresa. Estamos obligados a ampliar fronteras en nuestra rama del saber. Por eso nos distinguimos especialmente porque parte de nuestro tiempo lo solemos dedicar a la investigación, a esa revisión de documentos, de bibliografía, proyectos, tesis, congresos, publicaciones, etc. Claro, todas estas tareas, además de las propias de un docente de cualquier nivel universitario, hace que la escalada sea dura, la sinuosa escalada de un profesor. El docente universitario es un profesional permanentemente sometido a evaluación. No existe parangón, al menos en las realidades que mejor conozco en Europa. Las promociones de un profesor universitario se convierten, mis queridos amigos, en una auténtica carrera de obstáculos. Les pongo un ejemplo del recorrido más habitual que sufre un docente universitario de la Universidad Pública Española. En España, para llegar a la máxima situación, para llegar a ser catedrático de universidad, primeramente obtiene el grado de licenciado o de graduado. Después es bastante habitual que exista una selección si quieres acceder a una beca de colaboración en un programa determinado ligado a un profesor determinado de esa universidad. Al final puedes alcanzar, si te seleccionan, el nivel de ayudante para colaborar en ese departamento con ese profesor determinado. Licenciado, becario, ayudante. Tienes ahí ese tiempo precisamente para preparar tu tesis doctoral. Te haces doctor. Cuando ya eres doctor y has hecho una serie de méritos en docencia y en publicaciones, en algunas investigaciones, la Agencia Nacional de Evaluación puede acreditarte como profesor ayudante doctor. Después, la universidad determinada te selecciona o no para formar parte como profesor de esa universidad como ayudante doctor. Sigues trabajando, publicando, esforzándote para que un día la agencia correspondiente te acredite como contratado doctor. Después la universidad te tiene que hacer, dentro de una selección, la valoración para que formes parte de esa universidad como contratado doctor. A todo esto le sumamos que vamos superando quinquenios y sobre todo sexenios de investigación. Los sexenios de investigación que son bastante duros en las universidades españolas. Una vez que vas teniendo y obteniendo méritos, puedes empezar a pensar en ser funcionario de los cuerpos docentes universitarios. Te acreditará o no la agencia como profesor titular de universidad. Ya es duro, porque después te tiene que seleccionar la universidad entre todos los acreditados a titular de universidad para formar parte ya con la nómina, con el reconocimiento. Seguirás haciendo méritos, si puedes, la agencia te acreditará como catedrático de universidad y después existirá la oposición correspondiente para acceder a una cátedra de la universidad que finalmente te selecciona. Como ven ustedes, una auténtica sinuosa carrera permanentemente sometida a evaluación. No sé en qué otro nivel existe esta carrera de obstáculos auténtica. Entonces, yo cuando me dirijo a profesores universitarios, sean de entidades públicas o privadas, porque es igual, los sistemas son unos, son otros, me admiro, me admira y me siento tremendamente feliz, porque estos son los héroes, estas son las heroínas del pensamiento académico, de la formación de más alto nivel, de formar a esos dirigentes
de nuestra sociedad, a esos dirigentes del futuro, a los que se van a hacer cargo de que Argentina vuelva a ser pues, lo que fue durante tantos años, a que España salga de la terrible crisis que estamos soportando durante este tiempo. Bien, vamos a avanzar en esa generalización que puse al principio, al inicio, de la docencia en general, para pasar a la tercera y última parte de mi exposición. El docente universitario a distancia. Ya hemos visto al docente en general, al docente universitario, tercera y última parte, el docente universitario a distancia. A esto me voy a referir con el docente universitario, supongo, lo que somos ustedes y yo, al menos buena parte de los aquí presentes en este congreso. Y ahí, en esos puntos que voy a tocar del docente universitario, pasaríamos al primero de ellos. El primero de ellos, las tareas. En la educación a distancia existen una serie de funciones que de una u otra forma, dependiendo de diferentes factores, han de desempeñarse en el ámbito de esta modalidad educativa. Yo podría identificar al menos como 6, podríamos proponer más, pero miren ustedes, y dependerá de la institución. Puede ser una mega universidad, como la UNED, la universidad que yo represento, o universidades presenciales, duales, mixtas, bimodales, que desarrollan programas a distancia, que pueden ser muy reducidos, con poco número de estudiantes y profesores, es decir, que las dimensiones pueden ser distintas. Pero realmente estas tareas a las que yo hago referencia, que en una macroinstitución, en una mega universidad, se pueden identificar claramente, si no están separadas, porque los programas son pequeños, se pueden unificar, pero esas tareas hay que realizarlas. Veamos. Deben existir planificadores y diseñadores de los programas, de los cursos, de los materiales y de los medios. Esta tarea alguien la tiene que desarrollar en nuestra institución. Tienen que existir, obviamente, esto en la presencial también, expertos en los contenidos de la disciplina o curso en cuestión. Pero miren ustedes con una peculiaridad. En la educación a distancia, estos expertos podrían ser aquellos docentes que más saben sobre el tema o materia, que ni tendrían necesidad que ser profesores de nuestra universidad, podrían ser de otras universidades argentinas, o por qué no, de universidades españolas, o chilenas, o mexicanas, o profesores sabios que existen en otros ámbitos. Aquí tenemos el referente del profesor Michael Moore, gran amigo mío. Él escribe, habla en inglés, lo podemos aprovechar. Si es el que más sabe de aquello que nosotros queremos implementar. Expertos en los contenidos. Hacen falta los pedagogos, los tecnólogos de la educación, que deben orientar ese enfoque pedagógico que ha de darse a los contenidos. Hacen falta los pedagogos. Yo tengo que defenderlos, yo soy pedagogo, tengo que defender a los pedagogos porque me parece que es una tarea esencial, dar esos enfoques pedagógicos, lo que falta tantas veces en la educación a distancia. Miren ustedes, las bases pedagógicas, los principios pedagógicos, que vienen desde muy atrás, adaptados a las realidades actuales, son necesarios. Los que planifican y coordinan las diversas acciones docentes, los que integran los distintos medios, los que diseñan el nivel de exigencia, las actividades de aprendizaje, y finalmente, esta figura esencial en los procesos de enseñanza a distancia. Los tutores, consultores, orientadores, asesores, consejeros, animadores, los que motivan, los que facilitan el aprendizaje, el rostro, la cara de la educación a distancia, los que dinamizan el grupo, los que aclaran, resuelven las dudas, los problemas de todo orden que le pueden surgir al estudiante. Esas 6 tareas que he enumerado, como decía, esos 6 roles, pueden ser desempeñados por equipos diminutos. Existen cursos en los que una sola persona asume todos ellos. ¿Qué remedio? O por un complejo equipo que en estos casos precisaría de un coordinador específico que integrase las tareas de todos, que priorizase actividades, que priorizase tiempos, que supervisase los productos, las acciones parciales, totales, finales de ese programa que se va a implementar. Por eso, a mí personalmente me alarman esas largas listas de competencias que aparecen en la red, esa larga lista de habilidades, de capacidades requeridos a los docentes en línea. Es que todo eso debemos ser capaces de activar
todos los docentes en entornos virtuales, todas esas listas inmensas de habilidades, ¿es necesario que las dominemos? Probablemente sea más fácil que existan figuras que serán más expertos en un ámbito que en otro. Miran ustedes que precisamente si vamos a las competencias y habilidades ya de carácter tecnológico, y ahí habría un énfasis evidentemente. Usted cumpla con ser experto en contenidos, ser un buen pedagogo, ser un buen investigador, y ahora se le exige más que al docente presencial unas competencias de carácter tecnológico, el compromiso tecnológico. Cuando se leen, como digo, esas listas de destrezas, de competencias, de habilidades que precisará el educador de la era digital, yo personalmente me echo a temblar. Esas destrezas se están solicitando especialmente para el educador a distancia, para el profesor online, para el docente no áulico, para ustedes, para mí. Personalmente entiendo que estas que yo les reseño serían válidas y suficientes, además dependiendo de circunstancias. Les voy a mostrar 12 solamente, pero dependiendo de circunstancias, probablemente de las 12, a usted solo le interesen 4, 6 de ellas, 8. Vamos a ver. Yo pienso que un profesor a distancia de hoy, con estas 12 competencias, debería conocer, dominar el uso de procesadores, bases, hojas, presentaciones, dominio de herramientas básicas de la web 2.0, como podrían ser el blog, las wikis, como las plataformas de aprendizaje, que además dependerá de si el curso está ligado a una plataforma de aprendizaje o el curso es más abierto y se desarrolla a través de la web 2.0. Esto hay que considerarlo también. Capacidades importantes para la búsqueda, para el procesamiento, para el almacenamiento, para la selección, creación de documentos multimedia sencillos, en soportes diversos, texto, imagen, audio, vídeo. Alguno puede ya fruncir el ceño y decir, hombre, mire, eso es muy difícil, yo eso no lo voy a lograr. Bueno, le digo a usted, pero usted sí podrá aprovechar lo que ya ofrece la red en cuanto a documentos multimedia. Que aprendamos y que sepamos utilizar agregadores, los marcadores sociales, para gestionar la información y para compartirla. Y de estas que tengo en esta pantalla, manejar las redes sociales, usar las herramientas para el trabajo colaborativo. Un profesor a distancia no puede ignorar de ninguna manera esto. Y en la segunda pantalla, las otras 6, pues hablaría de que deberíamos ser competentes en la utilización de organizadores gráficos, los mapas conceptuales, las líneas de tiempo, los diagramas, también otro tipo de presentaciones visuales como las infografías, los pósters, etc. Aprovechar la gamificación, la mecánica del juego para el logro de objetivos de aprendizaje. Miren, ustedes saben, decir, que somos pedagogos, psicólogos, conocemos bien la importancia y la relevancia del juego como principio pedagógico fundamental. Aquellos principios pedagógicos que tanto furor, tanto vigor tomaron a finales del siglo XIX, pues uno de ellos, que viene desde mucho más atrás, es el juego. Qué importante es el juego en los niños, en los adolescentes, ahora diríamos en los jóvenes, ahora diríamos en los adultos, para el aprendizaje. Pues miren ustedes, ¿qué les voy a decir ahora de los videojuegos? De las posibilidades inmensas que tienen los juegos, las consolas. Todo esto aprovechado en simulaciones adecuadas, en plantearlo como un entretenimiento, ligándolo a los aprendizajes. En fin, podríamos hablar de cada uno de estos puntos muchísimo. Utilización de los portfolios electrónicos, conocer las posibilidades de los dispositivos móviles para el aprendizaje. Esto está ahí y va a estar cada vez más. Investigar utilizando el potencial de las herramientas digitales. Usted como docente universitario está obligado a indagar, a investigar. Y finalmente, lo último, que tomemos conciencia sobre la seguridad, sobre la ética online, los derechos de autor, la privacidad, es decir, utilización ética y legal de la información digital. Pero miren, mejor que saber informática, porque alguno pensará, mire, es que yo soy profesor de Derecho, o yo soy profesor de Sociales, de Geografía, de Historia, miren, que me está usted pidiendo que sea informático. Mejor que saber informática sería tener máxima predisposición y convencimiento para el uso de estas herramientas, de estas aplicaciones en actividades de aprendizaje. Esto no es ni más ni menos, ustedes lo saben bien,
que las actitudes con C, porque los cambios no se han producido, y bien lo saben ustedes, solo por el indudable avance de las tecnologías. Los cambios se han producido realmente, se están produciendo realmente en la educación, se han generado por la existencia, por la voluntad de tantos docentes innovadores, por la actitud de tantos docentes innovadores que han dicho, si la sociedad está siendo penetrada por el mundo de Internet, vamos a dejar al margen a la escuela, a los sistemas educativos. ¿Qué actitudes básicas de los profesores movilizan al cambio, a la innovación, o pueden frenar esos avances? Miren, diferentes estudios nos han mostrado los diversos grados de aceptación, de rechazo, de indiferencia que por parte del profesorado se muestra ante el hecho tecnológico. Ante el hecho tecnológico a la hora de integrarlo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde nuestro punto de vista, estas que les pongo en la pantalla podrían ser actitudes exhibidas por algún tipo de docentes de nuestras instituciones al enfrentarse a esta realidad. Vean ustedes ahí, por ejemplo, nos encontramos en nuestras instituciones con docentes con una actitud positiva. En general, el docente de educación a distancia, en los estudios que uno valora, trabaja, estudia, en general ese docente valora las tecnologías como relevantes para este tipo de enseñanza. Estos docentes suelen afirmar que son los docentes precisamente, que son ellos los que desarrollan el papel sustancial en la integración de las tecnologías en los procesos educativos. Incondicionalidad, pues estas son las actitudes que muestran los más entusiastas, todos tenemos en nuestras instituciones, los más apasionados con el uso de las tecnologías para estos menesteres. Son los auténticamente innovadores. Pero los tenemos que muestran oposición radical. En ese extremo estarían los que rechazan frontalmente estos usos, pero sin argumentos especiales. Una crítica positiva, pues en medio de estos extremos podríamos encontrar a estos colegas que, siendo favorables a la incorporación de las tecnologías, favorables a estos procesos, lo hacen desde una postura crítica, tanto referido a la cantidad, cuánta tecnología, como a la calidad. ¿Tecnología para qué? ¿En qué condiciones y circunstancias? La crítica negativa, pues serían los resistentes. Siempre las resistencias son nuevas, son buenas para la innovación. Serían los resistentes críticos, que con argumentos más o menos discutibles se oponen a estos usos. Los argumentos del tipo del facilismo que generan las tecnologías, por el copia y pega, el corta, el realizar cuestiones sin pensar, sin reflexionar profundamente, la deshumanización que generan las tecnologías, la desaparición de la figura del docente, como sigamos con las tecnologías nos vamos al desempleo, etc. La desconfianza. Otros menos críticos pueden, sin embargo, manifestar esos temores ante el fenómeno. La indiferencia. Naturalmente todos conocemos a los que se muestran apáticos. En España diríamos los pasotas, ¿no? Los jóvenes sobre todo. Estos muestran una indiferencia absoluta ante estos cambios. Y finalmente la ignorancia. La ignorancia, algunos o muchos muestran actitudes negativas sencillamente porque no conocen ni las tecnologías ni sus posibilidades reales en entornos educativos. Cuando hablamos de ese rechazo a las tecnologías, porque usted es un ignorante, estos casos son cercanos a un cierto analfabetismo tecnológico. Así, cuando se rechaza, se está convirtiendo la ignorancia o quizá la impericia en base del rechazo. Rechazo porque no conozco, porque no valoro. En fin, entendemos que las actitudes y creencias del profesorado deberían ser positivas hacia el hecho tecnológico, hacia la integración modulada de las tecnologías en estos procesos y estrategias. Pero actitud positiva no exenta de crítica a la hora de integrar uno u otro recurso o herramienta en determinado proceso de construcción de aprendizaje. Estamos ya terminando, como pueden observar, porque estaremos planteando los dilemas y controversias del docente en la educación a distancia. Era el título de la conferencia. Yo les he hablado de los dilemas, controversias y problemas de los profesores en general. ¿A qué se enfrentan? ¿A qué nos enfrentamos los docentes de educación a distancia? Además de a todo aquello que se enfrenta el docente en sí. Todo lo que he señalado anteriormente, que estaba referido al desconcierto, a esos dilemas, como digo, a los compromisos.
al profesor de educación a distancia. Veamos cómo puede sentirse un docente de educación a distancia si a las zozobras antes señaladas agregamos algunas situaciones como estas. Miren ustedes, los docentes de educación a distancia, a nosotros, a ustedes y a mí, nos resulta, o les resulta a las instituciones, mucho más sencillo, por parte de los órganos directivos de nuestras instituciones, controlar nuestro trabajo. Dice alguno, no puede ser. El docente presencial, que a las 10 de la mañana del martes tiene que estar impartiendo docencia de matemáticas. Miren ustedes, a usted se le puede controlar hasta extremos el número de entradas que realiza en la plataforma, cuánto tiempo está en la plataforma, las lecturas que realiza, el número de mensajes que elabora, que manda, de todo queda constancia objetiva de nuestro trabajo en la plataforma. Otra inquietud que tendrán ustedes, que tengo yo, bueno, yo ya en esto no la suelo tener porque defiendo los recursos abiertos constantemente, pero es la relativa a todo el debate sobre los derechos de autor, la propiedad intelectual, las licencias de uso, que en la presencial no es preocupación fundamental. Se nos debería exigir a los docentes a distancia una formación específica, además de la ordinaria, de un docente presencial. Más presión. Se nos presiona también con una exigencia de casi permanente atención a los espacios virtuales. Viernes por la tarde, un estudiante realiza en el foro una consulta. Domingo por la tarde, el estudiante, con un tono fuera de lugar, es incomprensible dónde están los profesores que llevo 48 horas en recibir respuesta. Esto tensiona también. Quizás no se aclaró suficientemente cuáles son nuestras obligaciones, pero la realidad es esta. Aunque con la ventaja de que, es una ventaja de que podemos pensar lo que escribimos, lo que contestamos, a no ser que sea en un chat, por ejemplo, en algo que sea síncrono, pero en la sincronía más habitual en la que nos movemos, podemos pensar la respuesta. El problema es que eso siempre queda ahí, permanece en la red, con lo que ello puede significar. Y ante el error cometido, ¿a dónde puede llegar aquello en cuanto a descalificación por parte de otros? Pasan 2 meses ante el uso de una determinada herramienta o aplicación y cuando ya la lograste dominar, has quedado obsoleto. No estás actualizado. En la presencial, la clase magistral nos salva, aunque contemos historias de épocas muy pasadas. En la educación a distancia, tras los materiales, la elaboración o la selección, la obsolescencia que pueden tener esos materiales, el poco rigor, estamos sometidos a una evaluación con lupa. Tras eso nos tenemos que sumergir, como digo, en las herramientas de comunicación. No basta con que hayamos elaborado o hayamos contado con unos equipos para elaborar unos buenos materiales. Es que tenemos que dominar qué herramientas de comunicación para llegar a todos los rincones. Y con estas herramientas se precisa, mis queridos amigos, de mucha dedicación, de mucho temple, de mucho tono, de mucho talante en las intervenciones. ¿Cuánto daño podemos hacer en determinadas intervenciones que podemos realizar nosotros a través de la red? ¿Cuánto beneficio podemos hacer si son adecuadas? Los más clásicos, si somos de instituciones bimodales, duales, mixtas, con presencia y con distancia, los más clásicos seguro que nos van a tachar de florituras y fuegos artificiales tecnológicos, todas estas cosas que hacemos. Los más TIC, estos nos van a tachar probablemente de prehistóricos. En las universidades duales, que son la mayoría, ¿qué profesores se ocupan de la educación a distancia? Echen ustedes un vistazo. No digan los que sean docentes de esta universidad, de otras universidades, que son la mayoría, las duales. ¿Qué docentes se encargan de docencia? ¿A qué docentes se les encarga ocupar y cubrir esas orillas que les quedan? Dedícate a esta cosa de la distancia, que esto lo hace cualquiera, además que tienes que estar. ¿Quiénes se ocupan? Se llega a decir
que esto es cosa de gente joven, de gente poco sólida. Los ilustres, poseedores de contenido, poseedores de sabiduría, ¿cómo se van a dedicar a la educación a distancia? ¿Cómo percibe la sociedad? ¿Cómo nos perciben los colegas de la presencial? ¿Cómo perciben que seamos profesores a distancia? ¿Se nos da desconsideración por serlo? Yo esto se lo cuento no porque afortunadamente esto suceda en España. Ustedes que estamos cumpliendo 40 años en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a eso me refiero en el trabajo que he publicado en el libro que después se va a presentar. 40 años han sido ya suficientes para que en España al menos esto esté más que superado. No existe ese problema. Pero me consta que al menos en algunos países de América Latina todavía esto le queda un pequeño trecho. Ahí está, mis queridos amigos. Termino. Bueno, pues nos lo está poniendo usted muy mal. Todos estos dilemas, de esta controversia, esto es una encrucijada. Mire, mejor me dedico a otra cosa. Mejor me dedico a otra cosa, porque ya está bien lo de profesor, que lo veníamos reconociendo, esta difícil tarea, horrorosa, criticada por todos. Ahora además es que soy profesor a distancia y me enfrento a todo esto que me señalan. Y bueno, algunas cosas yo creo que las asumen ustedes, otras pueden tener sus dudas. Y digo ahora ahí el privilegio. Pero hay un privilegio. Pues miren ustedes, a pesar de todo, esta educación a distancia a la que usted y yo nos dedicamos es la educación del presente, claro que sí. Pero inevitablemente, indudablemente, la educación del futuro. ¿Saben ustedes que las tendencias de la educación en general y de la educación a distancia en particular, relacionadas con las tecnologías, van a circular por esos parámetros que les propongo en la pantalla? Y que, aunque, qué pena, no los voy a desarrollar, ya me gustaría, exigen de los directivos de las universidades, amigos directivos de la Universidad de El Salvador, amigos directivos de universidades de este continente americano, exigen que por favor dediquen un tiempo, una pensada y posterior toma de decisiones. Porque vamos por aquí. ¿Estamos ya en esto? He propuesto 8 tendencias, hay más. Y vamos por aquí. Algo habrá que hacer. Yo me estoy refiriendo al privilegio. En fin, perdonen ustedes que... Si las cosas van por ahí, yo asumo plenamente que están siendo, que van a ser así. Nosotros los docentes a distancia nos encontramos, de verdad, créanme, mucho mejor situados en la línea de salida. La sociedad va por ahí. Cantidad de sectores de la sociedad tendrán que contemplar esa realidad de la penetración tecnológica a la que está sometida nuestra sociedad. ¿Metemos en una burbuja a la educación? Imposible. La educación está siendo penetrada también por esas tecnologías. Entonces, les aseguro que estamos mejor situados que nuestros colegas de la presencial, porque somos docentes del presente y para una nueva era. Porque somos docentes que vamos, que debemos ir por delante, porque somos pioneros en estas nuevas formas de educar. Somos docentes que durante todo el desarrollo histórico de la educación a distancia hemos venido utilizando recursos tecnológicos, herramientas tecnológicas que siempre propiciaron, o al menos posibilitaron, otras formas de hacer pedagogía. Somos docentes que al desenvolvernos en espacios virtuales somos más prototipo de los nuevos tiempos, de las nuevas corrientes, la educación invisible de Cobbs, la líquida de Bauman, la disruptiva de Christensen, Hort, la educación ubicua. En estos ambientes, estas formulaciones se hacen más comprensibles que en los ambientes presenciales. Docentes que somos, de verdad, muy bien aceptados por las nuevas generaciones. Docentes, de verdad, que podemos presumir de ser modernos, de ser actuales. En fin, que pese a tanta tribulación e encrucijada, dilema, personalmente Lorenzo García Letio se considera un privilegiado, no ya por contarme entre los pioneros de la lengua española en investigar sobre estos temas. Me considero
considero un privilegiado por haber apostado por una educación que va ganando, que va por delante y que tiene un fulgurante futuro. Mis queridos amigos, amigas, amigos, les aseguro que soy feliz, muy feliz, no solo por la alta distinción que me acaban de conceder, soy feliz, muy feliz, por ser docente, por ser investigador a distancia. Muchas gracias.